Empecemos. Yo ya tengo un documento aquí con el boceto de una cara. En una de las capas he dibujado unos ojos usando un color más oscuro. Las líneas verticales y horizontales que he dibujado por toda la cara indican la dirección de cada elemento: las orejas, la nariz y los labios. Al pulsar la tecla tabulador, se vuelven a visualizar los paneles capas y pincel. Ahora pulso Control G o Comando G para reunir todas esas capas en un grupo. Llamaré a ese grupo boceto. En la parte inferior del panel Capas, hagamos clic en el icono de la carpeta para crear un grupo nuevo y hagamos clic en el icono de la hoja de papel para añadir una capa nueva. Llamemos a ese grupo Nariz, pues será lo primero que pintaremos. Elijamos el pincel. Puedes elegir cualquier pincel preestablecido del panel Pincel y aumentarle el espaciado al 25%. Activemos la función de pincel doble. Esto le dará al pincel un aspecto de lápiz o de lápiz de cera. Recuerda también ajustar el espaciado para obtener un buen granulado. Activa la función de dinámica de forma. También podemos asignarle un ángulo al pincel. A mí me gusta hacerlo, ya que me permite conseguir tanto líneas finas como gruesas. Ya está todo listo para empezar a pintar la nariz. Pulsa la tecla tabulador para tener el lienzo completo sobre el que trabajar. Recuerda también ajustar los valores de la opacidad y el flujo. Con esto evitarás que el pincel produzca unas líneas muy marcadas al dibujar. Voy a dibujar ligeramente en estos pequeños huecos de los ojos y también una línea recta en vertical por toda la nariz. Para que la línea te salga totalmente recta, mantén la tecla mayúsculas y arrastra el ratón. Mantener esa tecla pulsada te garantiza crear una línea recta. Añadamos un círculo grande en el centro de esa línea y un círculo a cada lado de este. Pulsemos otra vez tabulador para visualizar el panel capas y reduce la opacidad. Creemos una capa encima y dibujemos en ella la nariz usando estas guías. Hagamos ahora las fosas nasales con la ayuda de estas guías. Probemos varias cosas. Yo las haré de forma puntiaguda y démosle también un extremo puntiagudo a la nariz. La forma de la nariz puede alterar el aspecto que tiene una persona. Probemos otra cosa. Hagamos que las fosas nasales sean más planas que antes. Creemos una especie de forma triangular que apunte hacia los ojos. Esto será un buen indicativo de hacia dónde irán las sombras más adelante. Probemos a dibujar una nariz respingona. Pulsa tabulador y mueve esta capa un poco hacia arriba. Ahora dibujemos las fosas nasales a una altura ligeramente inferior. Añadamos una forma oscura debajo de las fosas nasales, ya que éstas serán más visibles al estar el extremo de la nariz hacia arriba. Por supuesto, dibujemos esa forma triangular por encima de la nariz para realzar un poco el atractivo de este tipo de nariz. En una capa nueva, dibujemos una forma triangular. A la hora de pintar partes de una cara, siempre es mejor considerar todo el conjunto y verlo como una forma completa antes de ponerte a añadir demasiados detalles. Dibuja otro triángulo debajo, que será donde la sombra de la nariz se proyecte. También se encontraría justo debajo la curvatura del labio superior. Y no te olvides de dibujar las fosas nasales ayudándote de las guías. A la izquierda, dibuja un trazo curvado de arriba a abajo, y hazlo también a la derecha. Colocaremos las líneas de las fosas nasales en ángulo.
Definamos ahora el espacio. Considera que todo el espacio que haya debajo quedará en sombra. Pasemos a pintar definitivamente la nariz. Dibuja dos líneas, una a cada lado de las fosas nasales. Recuerda mantener mayúsculas mientras arrastras. Dibuja esa forma triangular. Básicamente será la forma del tabique nasal. También indica, más o menos, en qué dirección irá la luz. Recuerda desactivar la dinámica de forma y tras seleccionar un buen color marrón oscuro, dibuja esa forma triangular oscura que hay debajo de la nariz. Esta será la zona en sombra. No crees una figura triangular genérica. En vez de eso, haz una forma que delimite cómo sería la sombra. Se curvaría un poco donde las fosas nasales, así como en la punta de la nariz. Puedes pulsar Control T o Comando T para ajustar la forma de la sombra. También puedes moverla hasta que quede donde más te guste. Con un color marrón más claro, pintemos los laterales del triángulo. Si mantienes la tecla Alt u Opción, podrás activar el cuentagotas. Si te fijas, el fondo del boceto tiene, básicamente, un tono de piel. Al seleccionar ese tono de piel, lo que suelo hacer desde el panel color es mover el valor del tono, así como el del brillo y el de la saturación, para poder obtener un tono de piel cálido. Añadamos un poco de sombra a los laterales de la nariz. Moveré eso debajo de la capa de la sombra del triángulo porque eso es lo que define la nariz y esto, en cambio, es como un elemento de fondo, o más bien un elemento intermedio de la nariz. Yo suelo cambiar mucho entre el pincel y el borrador para ir borrando ese espacio negativo y poder así crear la forma. Con un porcentaje menor de la opacidad y del flujo, iré pintando y borrando sobre la marcha. No lo pienses demasiado, tómalo como un proceso meditativo. Mírate al espejo y fíjate en tu propia nariz para ver dónde están las sombras y las partes con luz. Con un marrón más oscuro y la función de dinámica de forma activada, démosles algo de definición a las fosas nasales. Puedes duplicar ese elemento arrastrando su capa mientras mantienes Alt y luego reflejando ese elemento al otro lado para obtener un poco de simetría en la nariz. Volvamos de nuevo a la nariz y añadamos más definición.
Para ello, selecciona un pincel grande, activa la opción de desvanecer y asegúrate de que el pincel no tenga un borde grueso. Ve dibujando formas de manera suelta donde vayan ciertos elementos, como por ejemplo la punta de la nariz. Tal como hicimos con las fosas nasales, selecciona una punta fina para el pincel y añade definición a los laterales de la nariz. Con un pincel de menor tamaño y la función de dinámica de forma activada, define un poco el caballete de la nariz. Añadamos un poco más de sombra y definición a esta zona. Añadamos un pequeño toque de color justo aquí, pero nada demasiado oscuro. Rompamos este espacio vacío añadiendo una pequeña sombra. Añadamos también algo de marrón a la parte superior de la nariz. Con el selector de color, elijamos un tono de piel más claro y añade el espacio donde irá la parte iluminada. La parte frontal de la nariz no tiene una forma tan redondeada, sino que tiene una especie de forma cúbica que proyecta sombras. Voy indicando las sombras y los tonos intermedios a medida que voy pintando y borrando. Con la dinámica de forma activada, añade una línea fina debajo de la punta de la nariz usando un tono de piel muy claro. Esto representará un pequeño toque de luz reflejada. Un poco más de definición por aquí. Rompamos un poco ese borde grueso que tenemos justo debajo de la nariz, es decir, esa forma en sombra. Demos ahí unas cuantas pinceladas con un tono intermedio para que ese cambio brusco no sea tan acentuado. Volvamos a aplicar aquí unas cuantas sombras no muy pronunciadas. Con el pincel repasemos de nuevo los laterales de la nariz y añadamos o borremos lo que necesitemos sobre la marcha. Digamos que este es un proceso en el que vamos añadiendo capas de definición, muy propio de la pintura digital. Añadamos algo de sombra a la zona donde se tocan las fosas nasales y el caballete. Definamos aún más la punta de la nariz. Recuerda seleccionar el tono de piel claro y con un pincel grande añade con cuidado esa forma de U que define la punta. Con un pincel grande sigue dando más definición para que podamos hacer destacar la forma de la nariz.
Y a medida que pintas, no olvides añadir las sombras bajo los ojos. En el curso previo que hice, mostré con más detalle cómo pintar ojos en distintos estilos. Una de las técnicas se centraba en pintar ojos realistas. Cuando estás con la nariz, las sombras que hay por los laterales deben llegar hasta justo debajo de donde están las cejas, lo cual hace que esa zona quede mucho más definida. Elegiré un color muy claro para el toque de luz de la nariz. Esto, aparte de definición, le da a la nariz un aspecto tridimensional. Como hicimos antes al añadir un toque de luz debajo de la punta de la nariz, añadamos también un toque de luz debajo de las fosas nasales. Así destacarán, quedarán tridimensionales. Tendrán esa luz reflejada del espacio que hay entre el labio superior y la nariz, que llega hasta las fosas nasales. Ahora, con un pincel angular grande, añadamos unas líneas marcadas, sobre todo en la punta de la nariz. Queremos que se realce. Ahora es el momento de añadir más luces y sombras. Haremos que el contraste sea alto para que la nariz destaque. Con un pincel angular y el tono de piel claro, demos aún más definición. Recuerda añadir algo de oscuridad sobre las fosas nasales en dirección al caballete. Sigue borrando y añadiendo en los laterales. Ve definiendo a medida que pintas. Yo he vuelto a añadir otro toque de luz a las fosas nasales. Ve acercando y alejando el zoom. Puedes activar la herramienta zoom pulsando Z. Con ella podrás ver la nariz a gran escala y luego pasar a los detalles al acercar el zoom. Yo suelo acercar y alejar el zoom a menudo para no obcecarme con cosas cuyos detalles no se aprecian desde lejos. Voy a limpiar un poco esta zona para que todo tenga sentido. Procura evitar un resultado flojo o incompleto. Ya casi hemos terminado con la nariz. Voy a añadir unos últimos detalles antes de finalizar. Añadiré una pequeña sombra bajo los ojos. Ahora, en una capa con modo de fusión multiplicar, el cual puedes seleccionar desde este desplegable, elige un buen color rojo y pinta por la nariz. Queremos que tenga un acabado realista, en vez de dejar eso con un marrón plano. Ese color no es tan vívido. Puedes ajustar el rojo a tu gusto. No quiero que el rojo sea muy acentuado, o el aspecto será cómico. Y ya está. En el siguiente vídeo te enseñaré a dibujar unos labios para esta cara y verás unas cuantas técnicas para ello.